En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y se va el 2018 y se fue muy rápido, pero muy rápido, y llega el 2019. Época de hacer inventarios, de hacer resúmenes. Pero lo más importante, los balances y entrar en prospectiva. Hubo cambio en la cúpula militar. Se fue un grande, se fue por la puerta grande el comandante general de las fuerzas militares, el general Alberto José Mejía Ferrero, que contó también con un muy buen coequipero como lo fue el general Ricardo Gómez Nieto. Y se fue el general Alberto José Mejía Ferrero después de darle un vuelco total, no solamente al ejército, sino a las fuerzas militares. Fue un hombre que implementó todo lo que tiene que ver con la transparencia. Incrementó el programa Dante, donde todos los militares de Colombia deben estar inmersos en cero corrupción, todo transparencia. Lideró la creación de la Universidad del Ejército, igual que las grandes potencias, que los grandes países tienen su propia universidad. Y en esto sí que nos enseñan los checos, los anteriores países de la cortina de hierro, la República Checa, Polonia, y por supuesto hay que mencionar a otros países como Francia. El general Alberto José Mejía Ferrero se caracterizó por ser un líder en la implementación y desarrollo de los derechos humanos. De modo que felicitaciones, es un hombre muy joven, muy estructurado, que está llamado a jugar un papel importante de aquí en adelante. Y sobre esto, pues, vamos a preguntarle a nuestros invitados del día de hoy el pensamiento de de los que se fueron y los que llegaron. Hay que hablar de los que llegaron. El general Navarro, un hombre competitivo. El general Martínez Espinel, excelente oficial. Y por supuesto ahí vienen detrás generales que son multidisciplinariamente competentes, como el general Adelmo Orlando Fajardo Hernández, o otro que tiene una dimensión macro de los temas, el actual director del Comando de Educación y Doctrina, el general Ramírez Cedeño. De modo que en este sentido hay mucho profesionalismo al interior de la entidad más antigua y más grande del país, como es el Ejército Nacional. Cambios normales, doctor Horacio Gómez Aristizábal. Sí, me parece muy bien porque había ansiedad y deseos de que hubiera un relevo, y lo que informa la prensa, que es muy importante, es que los troperos, los que se han enfrentado en forma directa a la guerrilla, los que más conocen la geografía, los que más conocen los grupos guerrilleros, sus antecedentes, su peligrosidad, su operatividad, pues realmente empiezan a dirigir desde puestos de comando el tema del orden público, que preocupa mucho porque se está recrudeciendo la violencia de forma desmedida y exagerada. De suerte pues que puede hacer que esta gente que está llegando con juventud, con bríos, con dinamismo y con deseos de seguir en su carrera fulgurante, porque son personas muy destacadas, ojalá empiecen a producir resultados, balances, porque las quejas son nacionales, son internacionales, y realmente hay mucha preocupación de que el país vuelva a tener ese azote terrible de la violencia de forma pavorosa, como fue el caso de la FARC. Muy bien, entonces sí hay presente y sí hay futuro. Por eso mencionábamos a quienes reemplazaron a un hombre de excelencia como el general Alberto José Mejía Ferrero, que entre otras, hay que decirle al doctor Horacio, que son hombres que también estuvieron enfrentando situaciones complejas, porque no hay que hablar de situaciones de guerra, no, hay que hablar de paz, pero dentro de esa paz hay complejidades que necesariamente desembocan en la guerra. Y por eso hoy el mando en cabeza de los generales Navarro y Martínez, y también decíamos que hay un grupo que sigue con toda la motivación, toda la estructura, como el caso del general Adelmo Fajardo y como el caso del general Robinson Alexander Ramírez Cedeño, por supuesto,
otro excelente oficial, Carlos Iván Moreno Ojeda. Doctor Saulo, hablemos de este cambio de promoción, no es revolcón ni nada, cambio promocional al interior de las fuerzas militares. Sí, me parece, doctor René, que con el cambio de gobierno, bueno, siempre ha habido un cambio normal, natural dentro de las fuerzas militares, por bien que estén cumpliendo su misión, como fue este ejército y estas fuerzas armadas lideradas por el general Carlos Mejía. Y sin duda, una gran misión cumplieron, y como ordena la Constitución, acatando los mandamientos del jefe supremo de las fuerzas militares, que es el presidente de la República. El presidente de la República se jugó con el tema de la firma del acuerdo de la paz con las FARC, y el ejército le respondió no solamente defendiendo al Estado, sino también comprendiendo los alcances de ese acuerdo que firmó el anterior presidente, el presidente Santos, con las FARC. Ahora llega una nueva cúpula que coincide con el cambio de un gobierno, y también llega un nuevo gobierno. Estoy seguro que esta cúpula va a ser tan responsable, interpretando desde luego las directrices del nuevo presidente de la República, que ha dicho que va a mantener el acuerdo de paz firmado por el presidente Santos, que no lo ha criticado, que no lo va a volver trizas, pero que le va a hacer algunas modificaciones en la medida en que no se salgan del marco del acuerdo de las FARC en Cuba. Me parece que esta nueva cúpula está compuesta por gente de gran trayectoria, de gran experiencia, troperos, como se dice, que es necesario en esta situación de perturbación del orden público, y creo que realmente la cúpula saliente, la que termina en este año, liderada por el gran general Mejía, pues cumplió una excelente labor patriótica y obedeciéndole al jefe máximo de las fuerzas militares, que es el presidente de la República. Y aquí hay que interpretar. Yo se lo escuchaba a una mujer que conoce muy bien el Estado colombiano, como es la candidata a la presidencia de la República, la doctora Clara López Obregón, cuando decía que los militares tienen un jefe, y ese jefe constitucional es el presidente de la República. Entonces, los militares, si está Uribe de presidente, pues tienen que estar con el presidente Uribe. Si está el presidente Santos de presidente, tienen que estar con el presidente Santos. Si hoy está el presidente Duque, hay que apoyar al presidente Duque, si no esto sería un caos. Por algo se afirmó en el pasado que Venezuela era un cuartel, y miren lo que sucede, que Colombia, la política santanderista, pero aquí hubo grandes hombres, como el caso de José María Córdoba Muñoz, como el caso de Francisco de Paula Santander, y se decía que Ecuador era un convento. Una pausa y ya regresamos. Doctor Horacio, usted decía época de balances, época de encuestas. El hombre del año, rápidamente, en Colombia. Puede ser el presidente Iván Duque, un hombre joven, con buenas intenciones, con gran capacidad, con algunas limitaciones como todo ser humano. ¿Cómo lo califica usted? Yo pienso que tiene un problema, que la cosa de la tecnocracia, que la tecnocracia no tiene la misma visión del estadista. El estadista es más globalizante, es más universal, mira todos los aspectos de un problema. El tecnócrata es mútilo, fragmentario, analiza lo que es y domina lo que es de su especialización. De ahí el que para un caso como el del presidente Uribe, el presidente Duque, es muy importante saberse rodear muy bien. A mí me parece, por ejemplo, que la ministra del Interior fue un desacierto porque no tiene la cancha política que sí tiene el canciller. ¿Cómo así que no tiene la cancha política? Fue senadora, presidente del Senado, representante a la Cámara, de las toldas de la doctora, de la gobernadora Leonor Serrano de Camargo. Pero no ha tenido una trayectoria más bien opaca, más bien limitada, no ha sido una persona de mucha capacidad de campo de la política, tener un buen liderazgo, tener una buena antecedentes en el campo de manejar situaciones políticas. Lo hemos visto en el Congreso, ha tenido muchas limitaciones y realmente el gobierno ha estado muy débil. El Congreso y el puente natural es el ministro del Interior. De otro lado, al presidente se le aplaude mucho
esa manera tranquila, ponderada, como resuelve los problemas. Tiene dificultades también la falta de experiencia en el tema de gobernar, porque gobernar no es fácil, se nace con esa capacidad y se incrementa con los conocimientos, con las experiencias y con las ayudas. Pero a mí me parece que sí hace falta estar mejor rodeado. Ya él mismo ha anunciado que para enero va a empezar a tener comunicación con los grupos políticos sin necesidad de mermelada, pero sí realmente gobernar es eso. Gobernar es saberse comunicar, saberle llegar al pueblo en todas las decisiones que se toman, para que así mismo haya más tranquilidad, más confianza y más acogida por parte del pueblo colombiano. Doctor Saulo Arboleda, le pregunté el hombre del año, usted le va a preguntar la mujer del año, y se la va a poner más fácil, las mujeres del año, desde el punto de vista deportivo. Bueno, Caterina Ibargüen, sin duda. Pero usted está tirando a lo paisa. No, mentiras. No, sí. no, se lo merece, se lo merece. Caterina Ibargüen, hermosa, bella y gran deportista. Los colores de Colombia en tantos certámenes deportivos. Campeona olímpica, o sea... campeona mundial. Campeona mundial. Sí, tiene razón. Creo que es la mujer del año, ¿no? Tiene razón. Bueno, y desde el punto de vista político, una mujer a destacar. Bueno, aquí tenemos a la doctora Clara López Obregón, por ejemplo, que es una mujer luchadora, que ha estado en altísimos cargos del Estado, candidata a la presidencia, candidata a la alcaldía. Bueno, llegar a los altísimos cargos del Estado yo creo que es fácil, pero analícela desde el punto de vista intelectual. Bueno, es una mujer que realmente de Harvard conoce mucho el Estado, ha demostrado su capacidad con buenos resultados en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en la Alcaldía de Bogotá cuando fue encargada, en la Secretaría de Gobierno, en fin, es una mujer como muchas otras mujeres colombianas que se han destacado en sus posiciones, ¿cierto? La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, también hay que decir de ella que es una mujer con gran experiencia, le ha ido bien en los cargos que ha desempeñado, creo que lo está haciendo bien como vicepresidente de la República y creo que también el presidente Duque lo está haciendo bien, si bien tiene errores que va a corregir. Cualquier persona en un cargo de presidente de la República comete errores. Lo importante es que los cometa, si los comete de buena fe, como está actuando el presidente Duque. Y él conoce muy bien el país, lo tiene totalmente diagnosticado y sabe también cómo son las soluciones. Le tocó recibir un país con muchas dificultades en materia financiera, en materia económica, en orden público, y está haciendo las cosas como sabe hacerlas. Y si tiene que hacer un reajuste en su cuerpo de asesores, en su gabinete, lo va a hacer. Muy bien. Bueno, y a lo que vinimos, expectativas desde el punto de vista de crecimiento económico para el 2019 en nuestro país. Bueno, Gerdey, nosotros tenemos que aspirar el país, el gobierno, a un crecimiento del orden del 4%, superar el 1.6 y el 1.7 de los años 2016 y 2017. En este 2018 creo que vamos a crecer del orden del 2.3%. Eso sigue siendo insuficiente para poder conjurar el desempleo, pero yo creo que las bases que va a dejar el presidente Duque va a permitir que en el 2019 tengamos un crecimiento del orden del 4%, con lo cual desde luego va a mejorarse el empleo, va a haber mayor capacidad de compra, va a haber mayores inversionistas. Lo importante es crear unas reglas de juego claras, contundentes, precisas, seguras a largo plazo. Y creo que en ese esquema está el presidente Duque y sus asesores. La solución: recorte al presupuesto, más impuestos, austeridad, austeridad, como lo dice el doctor Horacio, o incautación, que hay mucha plata por ahí rodando, mucha economía subterránea a la cual hay que ponerla al servicio del Estado. Sí, yo creo que hay que considerar que no ha sido fácil para el gobierno del presidente Duque sacar esta reforma tributaria. No podía continuar grabando la canasta familiar, no podía continuar grabando la clase media, tuvo que entender, y lo entendió, y así lo presentó finalmente con correcciones al Congreso de la República, que en este tipo de reformas tributarias ya agotada el sector de clase media para seguir pagando impuestos, pues tocó irse por la gente de estratos altos, y me parece que eso cumple un objetivo esencial de toda reforma tributaria, que tiene que ser progresiva,
que los que ganan más paguen más. Y desde luego sin abandonar una cosa esencial para generar empleo y productividad, que es darle estímulos al sector empresarial. Me parece que esta reforma tributaria, como está saliendo, cumple más o menos bien esos objetivos. Ahora, buscaba 14 billones de pesos, solamente va a recoger 7 billones de pesos, pues tendrá que hacer un recorte a los gastos de funcionamiento. Es que mire, hay datos que establecen que mientras la nómina oficial vale 1.4 billones de pesos, 2.4 billones de pesos, la nómina paralela, o sea, la de los contratos vale 2.1 billones de pesos, es decir, hay una nómina paralela que se está comiendo en buena parte del presupuesto nacional, y aunque es necesaria, está exageradamente contratada, luego hay que reducirla siquiera a la mitad. Si reducimos la nómina paralela, los contratos a la mitad, nos ahorramos 1 billón de pesos mensuales, o sea, 12 billones de pesos al año, y con eso hacemos 2 reformas tributarias. Muy bien, una pausa y ya regresamos. Bueno, y se integra a este foro académico una persona que en todas las encuestas marca. Desde el punto de vista deportivo, no cabe la menor duda, la mujer y la deportista del año no solamente en Colombia, sino en América Latina y también en el mundo, Caterine Ibargüen. Para ella, felicitación. Y desde el punto de vista aquí, de nuestro país, una persona que marca y sale muy bien referenciada en todas las encuestas es la exministra Clara López Obregón. Hace un año usted estaba en la negociación del salario mínimo. Oiga, ¿cómo se negocia un salario mínimo? ¿Cómo poner de acuerdo a las partes, al sector productivo, al sector económico, con el sector sindical? No, es verdaderamente complejo. Nosotros incluso en la mesa que me tocó presidir llegamos a la conclusión que había que modificar el esquema y la fecha, porque diciembre no es un buen momento para hablar del aumento del salario, porque todo está en proyección, no se sabe en qué va a terminar la inflación. Los presupuestos, las proyecciones. Entonces, a mí me parece que ya está llamado a hacerse esa modificación. Buena observación. Que se analice más bien al final del primer trimestre, cuando ya están todos asentados todos los datos. Y en segundo lugar, me parece que ya la confrontación entre el sector trabajo y el sector empresarial debe ceder hacia otros esquemas. Fíjese usted, hay temas mucho más importantes que el salario mínimo legal, que afectan a la totalidad de los trabajadores, que es imposible que se negocien y se traten en la mesa de concertación de política laboral, que es precisamente la que fija el salario mínimo. Mucho más importante para los trabajadores, por ejemplo, el tema de la tercerización laboral y cómo hoy el grueso de la fuerza de trabajo ya no trabaja para la empresa o para el empleador que se beneficia con su trabajo, sino a través de distintos esquemas de terceros. Empresas temporales. Las empresas temporales son legales, pero ahora hay otra cantidad de intermediarios que no lo son. Eso es como el tema de las plataformas. Entonces, esa intermediación laboral va en contra del trabajador porque le limita, en primer lugar, su derecho de asociación y de negociación colectiva. Y en segundo lugar, la remuneración y las prestaciones, porque con algo se queda el intermediario. Entonces, es una explotación del trabajo general que a mí me parece tendría un impacto mucho más grande, y en la remuneración general de todos los trabajadores. El salario mínimo legal solo cubre a 1 millón de trabajadores. Los otros 21 millones de trabajadores no se ven afectados, porque hoy en día muy pocas cosas están atadas al salario mínimo legal. Tal vez las multas de tránsito, pero de resto, y las pensiones, pero de resto no hay un verdadero asidero para que tengamos que hacer eso en diciembre y para que no se genere una concertación más amplia
que facilitaría los acuerdos, porque a mí me parece que cuando llevamos, ¿qué?, 30 o 35 sesiones de salario mínimo y vi la estadística, solamente se ha llegado a acuerdo en 6 oportunidades en los últimos 20 o 30 años, eso muestra que el esquema hay que reformarlo. Por decreto es todo. Siempre es por decreto. Bueno, muy bien, doctora Clara. Bueno, el año, finaliza el año, finaliza el 2018, comienza el 2019. ¿Qué nos espera? Bueno, yo veo un panorama económico en proceso de despejarse. Ya terminó la destorcida de la caída tan abrupta y abrumadora de los precios de los productos básicos, del petróleo, de todos los minerales, del carbón, de los llamados commodities, de los cuales Colombia vivió una extraordinaria bonanza y le tocó apretarse el cinturón duro. Entonces el ciclo ya llegó a su punto más bajo y está empezando a subir con los precios precisamente del petróleo. Entonces yo veo un futuro más o menos despejado, tal vez no tan optimista como el doctor Saulo Arboleda, que habla de un 4%, pero yo creo que sí se puede aproximar a un 3-8%, ojalá llegue al 4%, y que eso va a aliviar un poco las tensiones sociales que se están viviendo en la actualidad, que son muy duras. En buena hora se sacó el IVA de la canasta familiar de la reforma tributaria, porque la gente sí se ha venido apretando mucho el cinturón y no era lógico que el año entrante viniera otro golpe a la canasta familiar de esa manera, porque lo que importa para el crecimiento económico es la demanda, que la gente tenga plata en el bolsillo para poder gastar. Por eso yo creo que hay que mirar ejemplos de otras latitudes. Fíjese usted lo que acaba de hacer el presidente del gobierno español. Le metieron un aumento del 22% al salario mínimo legal. Qué horror. Para jalonar la demanda, que está muy resentida en el viejo continente. Y creo que ese va a ser un experimento para mirar de cerca, porque yo sí creo que lo que nos tiene tan amarrados a la parte baja del ciclo económico es la falta de demanda, y hay que tomar medidas de esa naturaleza para ver si se jalona. Pero en ese tema de económico, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que decía ahora Saulo Arboleda, el ministro de Estado, y es el aspecto de la austeridad. No hay derecho a que el funcionarismo a través de la contratación por fuera de las nóminas normales sea superior a los gastos que demanda un Estado en su funcionamiento. Hay unas nóminas paralelas, eso está pasando con la justicia misma en las altas esferas. Nombran unos magistrados auxiliares que ganan casi igual que el magistrado titular y desde luego en unas condiciones de mucho cuestionamiento, porque no necesariamente se necesitan esos funcionarios. Hay lo que se llama una mentalidad de derroche, una mentalidad de gasto exagerado por parte no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos. Entonces me parece que ese es un elemento fundamental, y el otro, el aspecto de la corrupción. La corrupción es una arteria rota que todos los días se agiganta. Uno observa esas demandas y esos escándalos por los aferes de orden económico y hablan de 5.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Son cifras que a uno no le caben en la cabeza. Son sumas que va a pagar el pueblo colombiano y que de luego, y sí, por ejemplo el caso del viceministro, el doctor García de Cartagena, condenado. Le imputaron cargos por 4.000 millones de pesos, 4.000 millones de dólares, de pesos, de 4.000 millones de dólares por su afer. Había comprado casas en Miami, había comprado casas en Nueva York. Ese tema de la corrupción es muy grave, y desafortunadamente nuestra justicia encarcela, pero no logra el reintegro de esos dineros, aunque sea parcialmente. Bueno, punto final. Punto final. Hoy contamos en este espacio con el exministro Saulo Arboleda, con nuestra invitada especial, la doctora Clara López Obregón, y seguimos en esto que es academia pura donde los colombianos tienen la oportunidad de ser receptores de conceptos de personas con experiencia que trabajan en la academia. Dios les bendiga.